Oye, Maya es paz. Oye, Maya. Oye, Maya. Ella es la madre de la humanidad. Oye, Maya. ¿Cómo podemos seguir integrando el apoyo a la salud mental y la consolidación de la paz desde una mirada diferencial, tomando en cuenta un enfoque de género? Y finalmente, ¿cómo podemos desarrollar intervenciones más sostenibles y holísticas que respondan a las necesidades y realidades propias de las comunidades? Entendemos el autocuidado como un proceso de corresponsabilidad y de responsabilidad colectiva. No hay autocuidado sin cocuidado, sin redes y condiciones sociales, antropológicas, culturales, emocionales y por supuesto biológicas, en el sentido de que el territorio también en el que habitamos es el cuerpo. En este evento destacaremos las iniciativas y propuestas psicosociales basadas en las comunidades y abriremos diálogos críticos de saberes sobre qué quiere decir practicar y construir una paz inclusiva para la salud mental en Colombia. La Comisión de la Verdad encontró el arquetipo más común de la guerra es que las mujeres son parte del botín de guerra. Desde hace muchos años, en todas las guerras, una forma contraria de los adversarios era utilizar sus mujeres como parte del territorio de guerra. Que se tenga en cuenta a los profesionales, pero de las comunidades, porque somos nosotros quienes miramos las necesidades, quienes sentimos esas necesidades y quienes vivimos esas problemáticas, ¿sí? Para dar cuenta de la importancia de conversar, de compartir puntos de vista, de construir colectivamente. Es tan hermoso escuchar que es el mismo sentir está cuando ella no vive en mi territorio, pero somos las líderes. Los procesos de construcción de paz siempre parten desde abajo y no podemos empezar a hablar de salud mental y construcción de paz sin abrir las puertas a quienes no solo se comprometen, pero que viven estos temas cada día. Todas, mujeres resilientes, fuertes, sobrevivientes. Unas para sobrevivir se alejaron de todo y guardaron silencio. Otras se abanderaron como lideresas sociales. Otras hicieron colectivos de apoyo mutuos. Hay diversidad de voces y soluciones según los caminos que cada una iba mirando para sí misma. Pero todas tuvieron que reconstruirse. Es por eso que la salud mental de las mujeres es de vital importancia. Nosotras las lideresas vivimos en completo dinamismo. Nosotros somos 24/7. A nosotros nos tocan la puerta a las 8, a las 12, al mediodía. Apoyar la salud mental es indispensable para lograr la paz y la reconciliación. Construir la paz significa sanar las heridas y cuidar la salud mental de todas y todos de forma integral. Y cómo nosotros desde el territorio, las que están en el territorio, pueden fortalecer ese trabajo desde la medicina ancestral. La medicina ancestral, en su cosmogonía, va más allá de la curandería de diferentes enfermedades. La medicina ancestral afianza la identidad cultural, fortalece los lazos familiares, de compadres, de sociedad, hermandad, aporta a la ciencia, a la investigación, a los procesos organizativos, cimienta planes de vida para la pervivencia y un vivir mejor. Indígenas, afro, campesinas en condición de desplazamiento, mujeres en procesos de reincorporación, jóvenes y mayores, muchas de ellas víctimas del conflicto, están unidas por su resiliencia y construyendo la paz desde abajo. Están guiadas por sus propias prácticas de sanación y autocuidado, conocimientos y saberes, impulsando procesos de cambio, cohesión social y cuidado colectivo. Lo que han demostrado es que una de las claves para construir la paz es construir redes de apoyo. Es hilar el universo del territorio con esas prácticas afianzadas en la espiritualidad, en las hierbas, rezos, sobijos, música, arrullos, alabados, gualíes, trovas, danza, que a veces son tan satanizadas con el nombre de brujería. Echembelé es un nombre que me dieron mis ancestros y significa caminando en fe. No importa en quién creamos, estamos juntas para compartir, transformar y sanar a través de nuestros cantos. Ellas buscaban hacer bulla, pero no sin motivo.
Querían hacer visible algo invisibilizado desde tantos frentes, tanto que parecía una osadía resistirse. Construyendo nuevamente un sentido de conexión, pertenencia, seguridad y confianza hacia sí mismas, sus familias, sus comunidades, sus tradiciones, sus entornos y su medio ambiente. Especialmente queremos dar las gracias a líderes y lideresas sociales que con su saber y fortaleza han recorrido retos, situaciones y kilómetros para llegar hasta este momento de la historia de Colombia y a las instalaciones de este auditorio. Esos lazos de comunidad que se tejieron desde un nosotros, esas bases seguras que se hicieron en estas aulas, en estos lugares donde se puede conversar, esos lazos son los que tejen comunidad, los que tejen en nosotros. Esa sensación de que es posible tener un espacio seguro se pueda colectivizar en nuestra Colombia para que desde todos los lugares sintamos que hay un espacio donde podamos cuidarnos los unos a los otros. Buscan contribuir a un proceso de paz duradero con justicia de género en Colombia. Desde Gernet PTO le queremos agradecer a cada institución, organización social y personal aquí presente, así como contribuir a la construcción de relaciones colaborativas que fortalezcan lazos entre las comunidades y las instituciones convocadas para promover el bienestar integral para la paz.